bienvenidos al flamante primer estudio de la lección de la escuela sabática para el tercer trimestre de 2025. En nombre de la Voz de la Esperanza, te agradecemos por acompañarnos y por compartir este estudio. Dios derrame sus ricas bendiciones sobre ti y también todos los tuyos. Amén. Pidamos entonces la sabiduría celestial. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por darnos este privilegio de estudiar tu santa palabra. Ilumina nuestro entendimiento, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, sí, como siempre, todas las semanas solemos saludar a alguien en especial. Así es. Entonces, sí, hoy te pregunto, ¿a quién vamos a saludar hoy? Bueno, a la hermana Elsa Martínez. Ella nos escribe desde El Salvador. Oh, qué lindo. Y nos dice: mis amados, gracias por su ayuda espiritual a través del repaso de la lección. Dios bendiga sus vidas y les ayude a continuar con este maravilloso ministerio. Ahora, hermana, gracias por su mensaje. Amén. Dios siga enriqueciendo su vida con las verdades celestiales, mi hermana. Que así sea, hermana Elsa. Bien, Omar, las 13 lecciones del tercer trimestre del 2025 llevan el título general El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Va a estar tremendo, ¿no es cierto? Claro. El autor es Giri Moscala, profesor de exégesis y teología del Antiguo Testamento y decano del Seminario Teológico Adventista en la Universidad de Andrews. Y, sabes, teniendo como base una perspectiva histórica, estudiaremos el libro de Éxodo este trimestre con el tema del viaje a la tierra prometida. Así será. Veremos el Dios revelado en el libro del Éxodo, un Dios amoroso que en el momento señalado y con acciones poderosas salvó y liberó a su pueblo. Gloria a Dios. El éxodo al salir de Egipto y el cruce del Mar Rojo fueron eventos cruciales y únicos, actos espectaculares y maravillosos de Dios. Ningún incidente mayor ni más glorioso ocurrió en la historia del antiguo Israel antes de la cruz del Calvario. Wow. ¿Saben decir? Este es el Evangelio presentado según Moisés. Maravilloso. Entonces, demos comienzo con la lección número 1 para el 5 de julio 2025 titulada Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Omar, al escudriñar esta temática tendremos en mente las siguientes preguntas. ¿Qué debemos buscar al estudiar el libro de Éxodo? ¿Cómo se ve Dios en el Éxodo y a medida que avanzamos en la historia? ¿Cómo refleja la experiencia de Israel en el Éxodo los problemas del gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Y qué relevancia tienen las historias del Éxodo para nosotros hoy día? Indudablemente el libro de Éxodo resuena con historias de personas oprimidas, marginadas, perseguidas, explotadas y degradadas. Cierto. La verdad que nos podemos relacionar, ¿no es cierto? Entonces, quienes hoy se sienten abandonados, olvidados y esclavizados pueden encontrar esperanza, porque el mismo Dios que salvó a los hebreos también puede salvar a los que necesitan ayuda hoy. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, y dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El faraón Tutmosis III, de quien Moisés había huido,
murió en el año 1450 a.C., después de un corto reinado, de 32 años. Ese faraón había sido precedido por una corregencia con Hatshepsut, pero la muerte de Tutmosis III no trajo alivio a la opresión de los hebreos, la hizo aún más severa. Antiguos documentos egipcios revelan que Tutmosis III fue sucedido en el trono por su hijo Amenhotep II, quien demostró ser un rey cruel y un implacable conquistador. La historia cuenta que al iniciar su reinado, Amenhotep II volvió de una campaña egipcia con 7 príncipes cananeos como cautivos. Mientras viajaba por el Nilo rumbo a la capital de Tebas, mantuvo suspendidos a esos príncipes en su barco cabeza abajo. Cuando llegó a Tebas, ahorcó a 6 de ellos en la muralla de la ciudad y llevó al 7º para ahorcarlo en Napata, capital de Nubia. Amenhotep II forzó la obediencia de sus súbditos mediante el empleo de un terror sistemático. ¿Saben así? Su carácter, tal como lo revelan los registros seculares, concuerda con el del faraón terco que intensificó la opresión de los israelitas cuando Moisés intercedía en favor de ellos. En el tiempo del derramamiento, de las plagas. Fiel a su pacto, Dios, ¿qué hizo? Se acordó de su pueblo oprimido, pues era el objeto de su cuidado especial. Dios obró una serie de milagros a fin de realizar su propósito misericordioso. El libro de Éxodo habla de las luchas existenciales de nuestra vida, hermanos, así también como de las injusticias y pruebas que solemos enfrentar. Todos podemos sentirnos alentados por las historias de las intervenciones divinas en favor de su pueblo sufriente, porque Dios oye el clamor de los oprimidos. Dios ve sus luchas, Dios percibe sus lágrimas y en su agonía Él acude a socorrerlos. Ahora, el libro de Éxodo fue escrito por un ser humano falible, pero inspirado por Dios. Claro que sí. A veces nuestras expresiones humanas empleadas para describir los actos divinos pueden parecer indignas para un ser eterno, omnisciente y omnipotente en sí. Sin embargo, nuestras palabras finitas en el mejor de los casos dan un cuadro imperfecto de la voluntad y los caminos del ser perfecto e infinito en sí. Tremendo lo que has dicho, Omar, eso es muy cierto. Dios siempre toma la iniciativa de liberar a quienes confían en Él. Simplemente debemos aceptar lo que Él nos ofrece. Por eso, hermano, hermana, es fundamental estudiar el libro de Éxodo, porque señala lo que Dios, lo que Cristo Jesús hizo por todos nosotros. Es un libro que habla de redención, de liberación y de salvación. Y todo eso está a nuestro alcance por la fe en Cristo. Amén. Y en lo que Él nos ha prometido. Nos vamos a gozar con este estudio. Esta lección fascinante. Claro que sí. Analicemos la lección del domingo 29 de junio, titulada El pueblo de Dios en Egipto. Bueno, el libro de Éxodo no es una saga específica de Moisés, sino principalmente de Dios y de su liderazgo en la vida de Moisés y el pueblo de Israel. Fíjate, Nesí, que la palabra Éxodo en el hebreo es Shemot, que literalmente significa nombres. El antiguo documento comienza diciendo, y estos son los nombres, o sea, los nombres de la familia del patriarca Jacob,
son enumerados desde un principio o desde el principio. Del libro, ¿no es Claro. cierto? Interesante. Cuando puedas, hermano, hermana, lee Éxodo 1 del 1 al 11 para entender la dinámica. Esos versículos denotan una maravillosa bendición de Dios. Cuando el patriarca Jacob y su familia se establecieron en Egipto, eran solo 70 personas. Es cierto ¿no eso, es cierto? es cierto. Sí. Pero Éxodo 1:7 afirma que los israelitas fructificaron y se multiplicaron, Sí. se hicieron fuertes y llenaron la tierra. Parece a nosotros los hispanos. Ah, tremendo, ¿no Ya. es cierto? Sabes, hermano, hermana, ya para el Éxodo, el pueblo contaba con unos 600,000 hombres, sin contar los niños. Eso dice Éxodo 12:37. Increíble, ¿no es cierto? Es interesante que cuando a veces voy a una iglesia de una raza, casi no hay niños en esa iglesia, pero llego a las iglesias hispanohablantes y está lleno de alegría, lleno de niños, porque los niños traen alegría, aunque a veces sufrimos cuidándolos. Ahora, señalemos algo interesante. El pueblo hebreo no podría haber crecido tan rápidamente en la tierra prometida de Canaán. ¿Por qué? Porque era prácticamente imposible evitar los matrimonios mixtos con los habitantes paganos cananeos, como lo menciona Jueces 3:6. A diferencia de Canaán, Egipto albergaba prejuicios raciales. Su sistema de separación racial era arraigado en la cultura. Así, Israel pudo crecer allí durante varios siglos sin ser asimilado. Se empezaron a casar entre ellos, Claro. entre los descendientes de las 12 tribus. Tremendo. Ahora, la lección dice que un nuevo faraón se levantó en Egipto, Oh, uno que no conocía a José, sí, y ese se sintió amenazado por el crecimiento del pueblo hebreo. claro. Omar, ¿qué nos dice esto en realidad de por qué nunca debemos dar sentadas las circunstancias en nuestra vida, especialmente las circunstancias buenas? Es que en sí es la naturaleza de cualquier líder por ser humano. Él quiere hacer mejor que el otro líder y decide ir en contra de todas las otras pólizas y él lo va a hacer mejor. Lo vimos en las elecciones de Estados Unidos. Eso Entró ocurre, claro. y tiró todo lo que el otro hizo. Ahora él es el mejor, el ruiseñor. Tenemos que valorar cuando las circunstancias están buenas, valoremos y aprovechemos, porque no sabemos lo que nos apareja los cambios. Enseguida se puede dar vuelta la tortilla, ¿no es cierto? Tremendo Exacto. lo que has dicho, Omar. Entendamos, hermanos, la mentalidad del faraón. Él no temía tanto la conquista de su reino por los hebreos, no. Él más bien temía una alianza entre los hebreos con sus enemigos, los hicsos. Así era. Y claro, como monarca sugirió un hábil recurso político para evitar la revolución, eludiendo la posibilidad de que los hebreos se rebelaran y dejaran Egipto. Claro, los hebreos tenían muchos obreros hábiles. Claro. Y Faraón se propuso retenerlos como esclavos en sus diversos proyectos de construcción. ¿Qué hizo el Faraón? Los oprimió. Buscó quebrantar la fortaleza física de los israelitas. Buscó retardar su notable incremento numérico. Buscó aplastar su espíritu de independencia y respeto propio. Ahora recordemos, los judíos eran semíticos, los egipcios no, dos razas diferentes. Y ahí entendemos el trasfondo del odio. Podemos ver en todos los países esas cosas. Con todos los esclavos hebreos, Faraón podría efectuar su vasto proyecto de construcciones sin sobrecargar su propio pueblo. En la antigüedad frecuentemente se almacenaba la riqueza nacional en templos, los cuales se suponía estaban bajo la custodia de los dioses. La tierra de Gosén o Goshen estaba situada en la región oriental del delta.
Ahí estuvimos, visitamos con La Voz de la Esperanza. Y es interesante esa región. Faraón obligó a los israelitas a trabajar en templos y otros edificios gubernamentales en la zona del límite oriental. Ahora, sí, Éxodo 1:11 lo describe de una manera contundente. Cierto. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Interesante, porque se han encontrado grandes depósitos para cereales. Nabil descubrió la ciudad de Pitón en 1883 y algunos eruditos han identificado como ciudad de almacenaje la actual Tel el Mascuta. Está difícil decirlo, Sí, ¿no es cierto? sí. Otra ciudad fue identificada al oeste de allí por Flinders Petrie, ¿no es cierto? En el Wadi Tumilat. Y Ramses es identificada con Tanis, la Zoán bíblica, capital de los Ixos. Ahora, Moisés nació 80 años antes de todo eso, cuando reinaba Tutmosis I. Esto es importante, alrededor del año 1530 a.C. El nombre egipcio de Moisés encaja bien con ese periodo egipcio. Claro. Significa nacido de o extraído de, y sabemos de dónde. Su nombre completo probablemente era Hapi Moshe. Hapi era el dios del río Nilo. Sin embargo, cuando Moisés se refirió a sí mismo y al escribir bajo inspiración divina, él eliminó ese nombre, Hapi, no queriendo ser asociado con el dios pagano del Nilo. Tremendo. El nacimiento de Moisés marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. El pueblo de Dios oraba por liberación de la esclavitud y Dios respondió a sus súplicas con el nacimiento de Moisés. Los primeros 40 años de vida de Moisés se caracterizaron por recibir la mejor educación, primero de su madre y luego en la Universidad Egipcia. Así observamos cómo Dios se valió de instrumentos humanos para impulsar su propósito. Esta lección resume la historia del pueblo de Dios en Egipto, desde la época de José, cuando Israel prosperó enormemente hasta su esclavitud bajo el cruel faraón, quien ordenó la ejecución de los bebés varones. El texto bíblico pinta a los israelitas en Egipto con tintes sombríos. El libro de Éxodo comienza con la esclavitud de los descendientes de José en manos de los capataces egipcios. Pero el libro termina con la presencia pacífica y reconfortante de Dios en el tabernáculo. Tremenda lección. La verdad que sí, paradójicamente, cuanto más oprimían a los israelitas, más se multiplicaban y crecían. Amén. ¿Es cierto? Amén. Así que Dios fue el salvador de su pueblo, mis hermanos, a pesar de las maquinaciones humanas. Bien, continuaremos con la sección del lunes. 30 de junio, titulada El trasfondo histórico. Tremendo. El libro de Éxodo comienza describiendo las bendiciones de Dios sobre la familia de Jacob. Eran solo 70 personas cuando se unieron a José en Egipto, pero llegaron a ser extremadamente numerosos, de acuerdo con la promesa de Dios a Abraham. Así fue. ¿Recuerdas por qué la familia de Jacob se tuvo que mudar a Egipto? Habían estado sufriendo una terrible hambruna en Canaán. Así fue. Fue por la influencia de José y de todo lo que él había hecho por Egipto que el faraón mostró una actitud amistosa hacia los hebreos. Cierto. Génesis 41, del 41 al 43, relata claramente cómo José ascendió al poder en Egipto. Dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano
y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿No te recuerda esto a la obra que Jesús realizó por la raza humana? En sí, la verdad, ¿no es cierto? El camino de José, de humilde siervo y prisionero a poderoso gobernante, se convierte en una profecía sobre Jesús. ¿Sabes, mi hermano? José fue odiado por sus hermanos. Jesús también lo fue. José fue vendido como esclavo. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. José buscó el bienestar de sus hermanos. Jesús buscó el bienestar de la humanidad. José recibió el cargo de virrey de Egipto. La obra de Jesús en la cruz fue reconocida por el cielo y se le dio el máximo ascenso sobre el universo. La verdad que esta es una buenísima comparación. Vemos que Faraón anunció su decisión de elevar a José al cargo más alto debajo de la corona egipcia y procedió a la ceremonia inaugural. Hay numerosas reliquias de las tumbas de encumbrados funcionarios egipcios que describen sus ceremonias inaugurales. Existen cuadros que concuerdan con el corto informe de la ceremonia de José. Manifiestan al faraón detrás de la ventana de aparición del palacio, mostrando la insignia de su dignidad. Y José recibió el anillo real, recordemos, que evidentemente llevaba una piedra con una forma de un escarabajo y el nombre del faraón grabado en ese anillo. José recibió un guardarropa de lino finísimo. Los heraldos pregoneros precedían la carroza de José mientras desfilaban por el país en las procesiones oficiales. La palabra hebrea abrek, doblar la rodilla, es la transliteración de una frase egipcia que ha sido interpretada en varias formas. ¿Saben así? La explicación más plausible la dio el egiptólogo Bruch. El verbo egipcio berek significa alabar, rendir homenaje. Por lo tanto, abrek sería una traducción fiel del imperativo egipcio y aberek. Interesante. Alabad, rendid, homenaje. ¡Wow! Magnífico. Tremendo esas palabras, parecen trabalenguas. ¿No es cierto? Ahora, los eventos históricos posteriores no fueron tan positivos, Omar. No. Para 1570 a 1546 a.C., el nuevo gobernante que no conocía a José fue Ahmose. Después, Asmose, se diría, ¿no? Sí. Después de él vino Amenhotep I, 1553 a 1526. El gobernante que temía a los israelitas y los oprimía. Posteriormente llegó Tutmose I, de 1525 a 1512 a.C., y él decretó la pena de muerte para los bebés varones hebreos. Su hija, Hatshepsut, de 1503 a 1482 a.C., fue la princesa que adoptó a Moisés como su hijo. Tremendo. El faraón Tutmose III, que reinó de 1504 a 1450 a.C., fue corregente con la reina Hatshepsut por un tiempo y llegó a ser el faraón del Éxodo, lo cual ocurrió, según los mejores cálculos, en marzo de 1450 a.C., como lo explica William Shea en la Enciclopedia Bíblica Internacional.
Tremendo, sí, esto es tremendo porque se han preparado películas y todo y siempre hay errores estadísticos e históricos, pero aquí estamos siendo fidedignos a los descubrimientos de grandes arqueólogos. Así es. El primer capítulo de Éxodo abarca un largo periodo, desde la época de José, cuando su padre Jacob entró en Egipto, hasta el decreto de muerte del faraón. Wow. Existen debates sobre el número exacto de años transcurridos, pero lo que importa es que Dios no olvidó a su pueblo que estaba esclavizado en tierra extranjera. Es cierto que muchos detalles sobre los hebreos en Egipto permanecen ocultos, pero la revelación del carácter de Dios se refleja en las páginas de Éxodo, así como en toda la Biblia. Cuán cierto, hermano, hermana. Cada persona oprimida, perseguida, explotada y marginada puede identificarse con las historias de este libro, el libro de Éxodo. A través de esos relatos históricos aprendemos que no estamos solos. Podemos saber que por muy mal que parezcan las cosas, Dios siempre está ahí. Y podemos confiar en Él en cualquier situación difícil en la que nos encontremos. Amén, sí. Dios está con nosotros. A pesar de su aparente silencio, amén, su presencia invisible y sus promesas bíblicas buscan brindar consuelo interior y seguridad de salvación. Amén. En la oscuridad de las dificultades y en nuestro sufrimiento necesitamos fijar nuestra mirada en Dios y confiar en Él, en su liderazgo, en su sabiduría, porque Él nunca abandonará a sus hijos. Dios conoce nuestras angustiadas lágrimas. Él se compadece por nuestra situación esclavizante en este mundo. Amén y amén. Amén. ¿Sabes? El profeta Isaías declaró acertadamente que Dios se aflige en todas nuestras aflicciones. Isaías 63:9. Claro. Su solidaridad con nosotros es fuerte, hermanos, irrevocable. Amén, por eso. En nuestro sufrimiento, Él sufre. En nuestra angustia, Él se siente angustiado. Y en nuestro dolor, Él siente dolor. Dios es misericordioso y clemente. Se apiada de nosotros. Y Él hizo todo para darnos esperanza. En la cruz del Calvario, Él sufrió para asegurar nuestra salvación. Gloria a Dios. Amén, por ese sacrificio. Por supuesto. Bien, pasemos a la lección del martes 1 de julio, titulada Las parteras hebreas. Qué emocionante esta historia. Sí. El temor es contagioso, estimados. Sí, lo es. Pero afortunadamente también lo es la valentía. Ambos, el temor y la valentía, se cultivan en las compañías que frecuentamos y en las verdades que dominan nuestro pensamiento. Ahora, para nosotros, la protección contra el temor debe ser la presencia de Dios y sus promesas. Por la gracia de Dios somos más fuertes de lo que creemos, porque Cristo, quien está en nosotros, con nosotros y por nosotros, es más fuerte incluso que la muerte. Entonces, ¿cómo vencemos el temor? Recordando las verdades bíblicas que desafiaron la oscuridad y dando gloria a Dios. Las historias del libro de Éxodo son maravillosas. Quizá no podemos entenderlas cabalmente sin presuponer las enseñanzas del Génesis, lógicamente. Entendamos esto. Los judíos se mudaron a Egipto. Tras una época de prosperidad y paz, fueron esclavizados. Pero Dios no los abandonó, aunque a veces les pareció así. Indudablemente muchos hebreos se desesperaron. Sin embargo, en tiempos de angustia, Dios acude siempre poderosamente y anima a sus hijos con las palabras de Salmo 50:15. Invócame
en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¡Qué hermosa promesa! Al recordar las verdades bíblicas que desafiaron la oscuridad, debemos incluir a Sifra y Fua, las dos parteras de Egipto, modelos extraordinarios de fidelidad. Su temor a Dios las mantuvo firmes frente a la ira de Faraón. ¿Saben de sí? Su respeto al Dios de la vida las guió a respetar la vida humana. Así fue. A ellas se les pidió que matasen y que abortaran obligatoriamente. Eso da fuerte a los problemas del aborto hoy en día. Se negaron a asesinar a los bebés varones hebreos. Rechazaron las órdenes del faraón y de los políticos de aquel tiempo. ¡Wow! El plan original de Faraón de esclavizar no había cumplido su propósito. Él no pudo controlar el crecimiento hebreo. Aumentaban y aumentaban en número, en proporción directa con el grado de opresión que se les daba. Los egipcios, lógicamente, se desesperaron. Su recelo era feroz. Les resultó molesta, irritante la presencia de un enemigo creciente que no podía ser sometido dentro de sus propias fronteras. Era evidente que la persecución y las pruebas no doblegaron el propósito de Dios y las medidas tendientes a destruir demostraron ser más bien vigorizadas para los hebreos. Increíble, ¿no es cierto? Y lleno de ira, Faraón ordenó matar a todos los bebés varones nacidos de los hebreos. ¿Saben? Sí, si pudieran algunos líderes del mundo matar a algunas razas, lo harían igual que Hitler. Claro. Nada más que estamos en un siglo que ya no estamos practicando eso. Bueno, espero, porque la historia vuelve a repetirse. Sí. Debían arrojarlos al río Nilo como ofrenda a Hapi, dios del Nilo y de la fertilidad. Pero qué barbaridad, ¿no es cierto? Observemos que esta es la primera vez que se registra una orden de matar a judíos por la sola razón de ser judíos. Tremendo. ¡Wow! Ese faraón y Hitler hubieran estado felices entre ellos dos. El propósito del decreto de muerte era someter, aniquilar a todos los descendientes varones e integrar a las mujeres a la nación egipcia, anulando la amenaza que el faraón creía que representaban los hebreos para su nación. Tremendo. Lo mismo ocurrió en Alemania en la década de los 30. Sí, no solo en Alemania, en varios otros países. Claro. Ahora, la lección recalca que ningún faraón es mencionado por nombre en el libro de Éxodo. Solo llevan el título de faraón, que significa rey. Los egipcios creían que el faraón era un dios terrenal, hijo del dios Ra, Osiris u Horus. Ra era la deidad egipcia más respetada, el mismísimo dios del sol. Sin embargo, a pesar de todo su poder, ese Dios no pudo obligar a las parteras a ir en contra de sus convicciones. De hecho, a diferencia del faraón, a quien nunca se lo mencionó por nombre, las dos parteras sí tienen nombres, Sifra y Fua. Esto comprueba que esas dos mujeres eran sumamente estimadas por Dios. Claramente, Sifra y Fua sabían que Dios había prohibido matar, aunque quizá no hubieran conocido las palabras del sexto mandamiento, no matarás. Ellas estaban familiarizadas con la orden de Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Temiendo a Dios más de lo que temían al rey tirano egipcio, esas valientes mujeres se atrevieron a desobedecer la orden real. Ahora reflexiona en esto, hermano, hermana. Temer a cualquier otro ser humano hace que uno sea víctima de las circunstancias, pero temer a Dios trae descanso en medio del tumulto y paz ante el peligro mortal.
Esa debe haber sido la experiencia de las dos parteras hebreas, sobre cuyos hombros agobiaba una grave responsabilidad. Y pese a todo, Omar, Sí. Dios recompensó a esas parteras por su fidelidad. Les dio familias saludables, preservó su posteridad. Amén. Arriesgaron sus vidas para salvar a su pueblo. Ignorando el implacable edicto del rey, ayudaron a vigorizar las familias de Israel y, consecuentemente, sus propias familias fueron robustecidas por Dios. ¿Te das cuenta, Omar? Impresionante. Esos hebreos eran buenos para hacer ladrillos y buenos para hacer bebés, o para Omar. cocinar en las cocinas, o para cosechar. No. Se parece un poco a los inmigrantes, ¿cierto? Eran buenos para hacer bebés. Ah, cuán cierto, tenían mucho vigor, siendo esclavos o siendo de la chusma y trabajando horas brutales todos los días. ¡Qué estamina!, ¿no es cierto? Bueno, y en cuanto a las parteras, Omar, ellas no solo sabían cuál era la acción correcta, sino que la tomaron. ¿Cuál es el mensaje de esto para nosotros? Bueno, sí, claramente mostraron su suprema valentía y ellas temían al faraón, pero temían más a Dios, pero no es temer a Dios, reverenciaban a Dios. Claro que sí, claro que sí. Debemos aprender nosotros también a renunciar nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, vivir una vida completamente para Dios, así como hicieron esas valientes parteras. Seguiremos con la sección del miércoles 2 de julio titulada El nacimiento de Moisés. Recuerda, comparte este material con tus contactos para que otros puedan aprender de estas enseñanzas. El contexto histórico del nacimiento y la vida de Moisés es fascinante de Sí lo es. Vivió durante la 18ª dinastía egipcia, cuando el Napoleón de egipcio Tutmosis III reinó como uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Moisés fue condenado a muerte al nacer, pero Éxodo 2, versículo 2, dice que su mamá Jocabet vio que era un bebé hermoso, en hebreo Tov, que significa bueno. El término describe más que una belleza externa. La palabra Tov, por ejemplo, se utilizó para caracterizar la obra de Dios durante la semana de la creación, cuando Él declaró que todo era Tov, todo era bueno y hermoso. Maravilloso. Y según el plan divino, este niño bueno se convertiría en el libertador de los hebreos. Notemos, hermanos, aún siendo bebé, Moisés evidenció un intelecto agudo, una estabilidad emotiva y un primor físico que lució en sus años posteriores. Todo eso está implicado en la palabra hebrea traducida como hermoso o bueno. Jocabed vio en esas cualidades una prenda de la aprobación divina. Ella supo que Dios tenía una tarea especial para su niño. Bueno, Jocabet habría amado y protegido a su bebé, aunque no hubiera sido un niño hermoso. Conozco madres valerosas que dedican su más profundo amor a sus hijos débiles y enfermizos. Sin embargo, los esfuerzos de Jocabed para preservar la vida de Moisés son alabados en Hebreos capítulo 11, versículo 23, como un acto de fe. Jocabed comprendió que ella debía intervenir para preservarle la vida a su bebé. El Día de las Madres tiene que ser dedicado alguna vez para Jocabed también. Tremendo, valerosa mujer. Tremendo. Moisés nació en circunstancias extremas, peligrando su vida. ¿Quién imaginaría que ese bebé tendría un futuro? No olvidemos que el versículo de memoria de esta semana presenta el punto principal de la lección. ¿Cuál es? La frase, y Dios se acordó de su pacto.
Éxodo 2:24. La fidelidad de Dios estabilizó la relación entre él y su pueblo. Es cierto, sí, porque Dios cumplió su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, de que les daría a sus descendientes la tierra prometida. Amén. Y así fue. Dios usó a ese niño Tov, niño bueno, para lograrlo. Ahora, fue necesario protegerlo durante su infancia. En ese río había cocodrilos, también me olvidé de mencionarlo. Conocemos la historia. Jocabet escondió al bebé entre los juncos del Nilo. La princesa egipcia Hatshepsut lo encontró, lo nombró Moisés y lo adoptó como su hijo. Dios usó el escenario del río Nilo para salvar la vida de Moisés. También lo protegió durante su desarrollo para que creciera con su familia biológica y recibiera el apoyo financiero de parte de Faraón. Imagínate, hermano, hermana, verte obligada a entregar a tu hijo en adopción porque si no lo haces morirá, pero luego tienes la oportunidad de cuidarlo y criarlo y te pagan una alta suma por hacerlo. Ahora, Hatshepsut, la madre adoptiva, fue una mujer notable, superdotada e inteligente. Siendo la única hija legítima de Tutmosis I, se casó con su medio hermano Tutmosis II para que él pudiera legalmente ser el sucesor de su padre en el trono. Pero él no tenía la capacidad de su hermana. Pero el matrimonio no proporcionó un heredero varón. Cuando murió Tutmosis II, los sacerdotes egipcios, en su súbito golpe de estado, coronaron al hijo ilegítimo de Tutmosis II, quien era solo un muchacho que servía en el templo como auxiliar de sacerdote. Tutmosis III era demasiado joven para reinar, así que su tía, madrastra, Hatshepsut, reinó como regente durante 22 años. Su reinado fue pacífico. Ella edificó enormes templos y obeliscos que nosotros tuvimos el privilegio de visitar cuando estuvimos en Egipto. Hatshepsut construyó el templo rojo de Karnak en Luxor y el templo mortuario Beir el Bahri. Hatshepsut envió expediciones comerciales a Punt, en Somalia, África Oriental, y realizó negocios con Sinaí y Nubia para extraer cobre, turquesa y oro. Pero al finalizar su reinado, Hatshepsut desapareció de los registros. Su sucesor, Tutmosis III, borró el nombre de ella de todos los monumentos, intentando erradicar su memoria de la historia egipcia. Esto apoya la suposición de que Tutmosis III la eliminó del trono y que ella sufrió una muerte violenta, o sea, lo más probable fue asesinada. Qué triste, en verdad. Ahora, Moisés recibió la mejor educación egipcia, hermanos. Sin embargo, gran parte de esa educación fue infructuosa para lo que realmente importaba, el conocimiento de Dios y su verdad. Omar, la lección nos pregunta lo siguiente: ¿cuánto estamos aprendiendo en este mundo que en última instancia es totalmente inútil para lo que realmente importa? Bueno, Nesí, y a todos ustedes le voy a decir, gran parte de la educación que recibimos en el mundo, hay mucha utilidad, cosas que necesitamos saber. Seguro que sí, claro que sí. Especialmente en el humanismo mundial, necesitamos saber todas esas facetas. Pero al fin y al cabo, la educación que falta en esa orientación es vital, que es Dios. Necesitamos, estaba hoy hablando con mi hijo, que las escuelas públicas y todo presentan mucho y a veces hay mejor educación secular,
Pero falta un ingrediente principal, Dios. Y nuestros hijos y nuestros nietos tienen que aprender de la educación primordial lo que Dios quiere para nosotros. O sea, es fundamental la educación celestial. Sí, ¿no es cierto? sin ella está Claro carente, sí. y vemos eso en la sociedad. Bueno, al utilizar nuestra metodología interpretativa en cuanto al relato de Éxodo, debemos también preguntarnos qué nos dice esto sobre Dios. En todo podemos ver la perspectiva del gran conflicto entre Dios y Satanás. Debe haber sido muy satisfactorio para Satanás ver al pueblo de Dios siendo esclavizado y maltratado. Oh, se habrá reído cuando Faraón mandó asesinar a los bebés varones. Pero Dios tuvo la última palabra. Él preparó a su siervo Moisés desde la infancia para que les sirviera, para que liberara a su pueblo de la esclavitud. Maravilloso. Tremendo, sí. Bien, pasemos al estudio del jueves 3 de julio titulado Un cambio de planes. Moisés pasó su juventud bajo tutoría real, recibiendo toda la sabiduría de los egipcios y de Harvard y Oxford de aquel tiempo. Los sacerdotes y comandantes militares le impartieron la educación tradicional para un príncipe real. Dado que Moisés era poderoso en palabras y obras, podemos suponer que dirigió importantes expediciones militares a países extranjeros. Seguro. Sin embargo, él no era egipcio de corazón. Quizás su apariencia, su vestimenta, su forma de hablar y su comportamiento eran egipcios, pero permaneció hebreo en carácter, religión y lealtad. Increíble, Omar, increíble lo que has dicho. Pero llegó el momento crucial. Al cumplir 40 años, Moisés se topó con una encrucijada. Ser totalmente egipcio o unirse con su despreciado pueblo. Hebreos 11:25 da a entender que Moisés ya había decidido ser maltratado con el pueblo de Dios. Él estaba listo para, número 1, abandonar la corte con sus deleites temporales del pecado. Y número 2, abandonar la perspectiva de sucesión al trono. Es cierto. Más aún, él estaba listo para avanzar osadamente para defender a su pueblo oprimido. Pero él lo quería hacer con sus fuerzas. Quería hacerlo porque ahora era un gran militar y todo. Según Hechos, capítulo 7, versículo 23, Moisés fue a Gosén para trazar planes. Renunciar al trono egipcio demostraba que sus motivos eran sinceros. Claro. Él fue impelido por amor a su pueblo y por un odio hacia sus opresores. Seguro. De repente, Moisés observó a un egipcio, probablemente uno de los comisarios o supervisores. Tales personas son representadas en los monumentos egipcios aportando armas, largos garrotes de madera que usaban a su antojo sobre la espalda de los esclavos. Eran déspotas. Abusaban frecuentemente de su autoridad e infligían castigos por faltas diminutas. Ay. Bueno, la autoridad se degeneró en tiranía y cruel opresión hacia un hebreo, y eso incitó la ira de Moisés. Observando que no había testigos, cometió el acto mortal. ¿Qué? ¿Moisés asesinó al egipcio? Sí, hermano, hermana. Pero notemos, es interesante que el Talmud, Sanedrín 72a y b, tiene una regla que le permite eso. Si alguien viene planeando matarte, debes apresurarte a matarlo primero. Consideramos esto hoy como autodefensa. ¿No defenderías tú a tu hermano en un momento de necesidad? ¿Pero asesinar para lograrlo? Bueno, una pregunta difícil. Según el historiador Eusebio, Moisés luchó con el atacante y lo mató.
El Midrash Rabbah, comentario tradicional judío del Antiguo Testamento, asegura que Moisés, a puño limpio, mató al egipcio que intentaba seducir a una mujer hebrea. No importa, no podemos disculpar el acto de Moisés, aunque fue movido por una justa indignación. Moisés era un hábil militar popular en el ejército egipcio, pero le faltaban cualidades de liderazgo esenciales para servir en la causa de Dios. Ahora, es interesante porque Moisés esperó que los hebreos lo aceptaran como jefe, apoyándolo en una sublevación contra Egipto. Se les reveló a los ancianos de Israel que Moisés habría de ser su libertador, pero ellos no lo entendieron así, dice Hechos 7:25. Moisés, incluso después del asesinato, pasó un día más entre su pueblo. Su regreso a las proximidades del incidente sugieren que Moisés consideraba que el tiempo era perfecto para una revolución. Ahora, Omar, tristemente la violencia de un día hizo ineficaz la persuasión del día siguiente. Es cierto, ¿no? Sí. La influencia que Moisés pudo haber ejercido para el bien, hermanos, se perdió por el acto al que se sintió impelido por su simpatía hacia los suyos. Ese acto es inmortalizado en las películas de Hollywood. ¿Por qué? Porque la venganza es lo óptimo. Cierto. Moisés percibió la cruda realidad, renunció a su lealtad a Egipto por su acción asesina y fue rechazado por su propio pueblo. ¡Ay, qué cosa! Moisés se vio en una dificultad peligrosa. Estaba solo y sin amigos. Éxodo 2:15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón. Bueno, en aquel entonces el faraón vivía en Per-Ramesú y Moisés huyó a Acaba, Sí. que queda a 410 kilómetros de distancia. Él atravesó uno de los desiertos más áridos del mundo. Sí, así es. Qué increíble historia de supervivencia, Sí, ¿no lo es es, cierto? sí. En resumen, Dios siguió con su plan. Moisés pasó 2/3 de su vida en Egipto y Madián. Pero cuando Dios lo puso al frente de su pueblo, los últimos 40 años de su vida transcurrieron rápidamente. Bueno, la soberanía de Dios demuestra que Él obra para nuestro bien, cumpliendo sus designios. Poderosas enseñanzas de esta lección. Claro que Pero sí. recapitulemos. Primero, no importa cuál sea nuestra situación, al igual que los israelitas en Egipto, Dios siempre prevalecerá. Número 2, José fue grandemente probado, pero triunfó. Así Dios puede convertir al ser humano más Así pequeño es. en un príncipe del cielo. Número 3, las parteras demostraron valentía temiendo más a Dios que a Faraón. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. Número 4, Dios preparó el escenario para que Moisés recibiera la educación necesaria en un hogar fiel. Dios también tiene grandes planes para nosotros. Y número 5, Dios está en control de nuestras vidas. Él puede hacer que incluso nuestros sufrimientos obren para nuestro bien. Wow. Hemos iniciado este trimestre a toda velocidad, Claro. con brío, con valor. Sigue estudiando con nosotros. Esta temática del libro de Éxodo está fuera de serie. Sí, cierto. La próxima lección se titula La zarza ardiente. Y te invitamos a sintonizar el tema que presentará el pastor Grieve este viernes: el camino a Sión y la libertad. Te invito a ver los puntos intrínsecos de ese camino que nos llevará a la libertad final. Amén, no te lo pierdas. En nombre de la Voz de la Esperanza agradecemos tus oraciones y tu apoyo financiero. Si sientes en tu corazón el deseo de enviar una ofrenda, llámanos en Estados Unidos al número que está en pantalla o visita nuestra página lavoz.org/donar o instala nuestra aplicación en tu celular. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que Dios
te bendiga ricamente. Amén.